Bueno, evidentemente un fin de semana muy especial con el tema de la lluvia, pero hasta el momento se están jugando los partidos de hoy y básicamente el de Progreso Peñarol en el Parque Nasasi. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, estoy hablando del escribano Wilmar Valdés, que hay temas muy importantes para charlar con él. Bienvenido, Wilmar, y mirá qué corbata ha elegido la producción. Bueno. No podía ir más a tono con lo que estás usando en este momento. Sí, la verdad que sí. De nuestro buen amigo Rubén de Hamlet. La verdad que sí, muchas gracias. Que reuniones no te van a faltar para poderlo utilizar. No, además hace juego, como decís. Por eso te lo digo. Se cuidan hasta los mínimos detalles. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto. Buenos días, un gusto. Bueno, se juega esta tarde hasta el momento. ¿No decía la mesa? Sí, según lo ha determinado la mesa ejecutiva, será en cada partido, es decir, los árbitros los que tengan que evaluar las condiciones del campo de juego y bueno, si hay algún otro cambio en digamos, a la hora del partido en materia de clima, ¿no? Bueno, hay varios temas. El petitorio que se va a hacer por parte de la Conmebol para que 48 selecciones ya participen en el Campeonato del Mundo del 2022. Esto estaba previsto para el 2026. Vamos a charlar del tema. Campeonato del Mundo Juvenil que se va a hacer aquí en nuestro país. Reelección de autoridades entre las que se te incluye después del Campeonato del Mundo del Cuerpo de Neutrales. Pero arranco por lo más reciente y por lo que generó más polémica. ¿Vos querías que realmente antes del Campeonato del Mundo se jugara en el Estadio Nacional y de Peñarol? ¿O pensabas que en este momento era mejor esperar un tiempo más para que eso sucediera? Bueno, en primer lugar no es lo que yo quisiera, ¿no? O sea, lo más importante era... Bueno, lo que pasa es que esto te lo digo producto del comunicado que apareció del Ministerio del Interior, donde el Ministerio del Interior te pone la pelota en la Asociación Uruguaya de Fútbol y dice en el comunicado, nosotros nunca impedimos que se jugara en el Estadio de Peñarol y en el Estadio Nacional. Sí, bueno, en primer lugar digo, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha sido siempre proactiva, no lo digo yo, sino que digo, los hechos lo marcan y lo avalan, siempre ha sido proactiva en materia de encontrarle soluciones y bueno, concretar acciones en contra de la violencia, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que lo más importante en este caso es, si a nosotros no nos gusta entrar en polémica, creemos que el fútbol es demasiado importante para la sociedad uruguaya como para entrar en este tipo de polémica. Cada cual sabe cómo quiere comunicar las cosas, digo, pero para nosotros lo más importante, en definitiva, fue que más allá de ese hecho puntual, de la fijación de los escenarios, se jugó un nuevo clásico en paz, como ya venimos haciendo prácticamente más de un año y medio, donde si habrá sido en paz que en definitiva el tema del clásico, aparte de lo deportivo, fue el círculo central del Estadio Centenario. Si hubiéramos estado en otra época, seguramente ese hecho hubiera pasado desapercibido y bueno, estaríamos hablando de otras cosas. Pero eso creo que marca una evolución clara en materia de seguridad y que en definitiva, digo, ha sido por el trabajo de todos. Creo que el trabajo de los clubes ha sido muy importante, el compromiso que se ha mostrado, por supuesto desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, y también se ha trabajado en forma conjunta con las autoridades. Yo creo que lo trascendente de este tema es que, de acuerdo a lo que ha surgido de esa reunión entre las autoridades del Ministerio y los presidentes de los grandes, y también una posterior reunión que los presidentes de los equipos grandes tuvieron con el Consejo Ejecutivo, no cabe ninguna duda que el próximo clásico, si los clubes quieren, es decir, se va a jugar en el escenario que corresponda, sea de Nacional o sea de Peñarol. Para mí eso es lo más importante, y reitero, creo que la polémica ya pasó, pero en definitiva, es decir, la paz que se vive hoy en el fútbol, creo que es un hecho que no puede pasar desapercibido, más sabiendo que existen problemas en la sociedad y sin embargo hoy en los campos de juego, con las medidas de control que se han realizado, con la inversión que se ha realizado en recursos humanos, también en herramientas, en material tecnológico, estamos viviendo una época, creo, de mejoría notoria, ¿no? No, yo coincido plenamente con lo que has dicho, coincido plenamente con la inversión que se ha hecho, básicamente con el tiempo que se lleva sin que haya inconvenientes en los escenarios deportivos, salvo algún problema menor. Eso lo suscribo totalmente. Pero la pregunta que me hago es, después de leer el comunicado del Ministerio del Interior los otros días, ¿están enfrentados? ¿Estás enfrentado vos con el Ministerio del Interior? Porque queda claro que el comunicado, de alguna manera,
deja desairados o por lo menos los pone en una situación compleja a los integrantes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, yo no lo veo así. Yo creo que el Ministerio sintió la necesidad de comunicar algo. Digo que nosotros, por supuesto, preferimos, en este caso, contribuir a la paz del fútbol desde otro punto de vista, es decir, no polemizando. Para nosotros fue claro lo que pasó, es decir, aunque no tenemos por qué tampoco de dejar de reconocer, algunos errores que se pueden haber cometido. Pero en definitiva, reitero que para nosotros lo más importante es que se haya jugado un nuevo clásico, que se haya jugado absolutamente en paz y tener la certeza de que en definitiva, de acá en más, cada espectador, cada hincha, sea de Nacional o de Peñarol, podrá disfrutar de un clásico, digamos, en su escenario. Además, fíjate vos el punto de vista también, que hay que analizar. Hace un año y medio, en noviembre del 2016, no se pudo jugar un clásico ni siquiera en el Estadio Centenario. En enero del 2017 no se pudo jugar los clásicos de verano. Ahora hace un año y medio que llegamos hasta jugar un clásico en horario nocturno. Ya disputamos varios clásicos por el campeonato uruguayo sin ningún tipo de inconveniente, incluido este último en el Estadio Centenario. Creo que en definitiva, hay que enfocar las cosas desde ese punto de vista y más teniendo la certeza de que en definitiva lo que quería Nacional, lo que quería Peñarol, a través de sus presidentes, ya se va a concretar, en poco tiempo más. Aquí hay dos temas. Uno, ¿es normal que vos durante un año no te reúnas con Jorge Vázquez? ¿O ahora con tu ministro de Defensa, que yo le llamo el ministro de Defensa a Rafael Peña, ministro de Defensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ahora con Peña, profesionalizado el área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, vos decís, bueno, yo no tengo por qué reunirme con Jorge Vázquez, que es el hombre fuerte, digamos, del Ministerio del Interior en torno al vínculo con el fútbol? Más allá del propio ministro, mira lo que te digo, ¿no? Y es normal porque las cosas están normales, porque está relacionado con la respuesta que te decía anteriormente. Es decir, yo con Jorge Vázquez me junté muchas veces y hablé por teléfono muchas veces, en la época de que precisamente, teníamos problemas desde el punto de vista de seguridad en el fútbol, habían inconvenientes, habían partido de riesgo. Hace, como te decía, hace más de un año, casi un año y medio, que no han existido ningún tipo de inconvenientes. Entonces no ha sido necesario ningún tipo de reunión, para tratar de decir ningún tema. ¿Y esa es la realidad? ¿Hubiesen jugado los partidos ya? Pero eso, Julio, a ver, vos entenderás que yo como presidente de la asociación, si bien soy responsable de todo lo que pasa, porque no voy a eludir las responsabilidades, también, las áreas de la asociación, cada uno en su punto, en su tema, trabaja libremente, ¿no? O sea, por supuesto, con la directiva que damos nosotros, pero trabaja libremente. Porque, nosotros tampoco podemos estar en forma permanente en la fijación de los partidos, en el operativo de seguridad. Para eso, precisamente, invertimos en recursos humanos, que viene haciendo muy bien su labor, y en el cual confiamos, y además de confiar, no confiamos porque sí, confiamos porque realmente la situación se está revirtiendo, con datos muy concretos como los que hablábamos recién, ¿no? ¿Vos decís que esto fue un tema pura y exclusivamente de seguridad y no tuvo ningún tinte político? No, yo no tengo por qué pensar otra cosa. La verdad no tengo por qué pensar otra cosa. Yo creo que en temas... Pero charlando con Peña en determinado momento, Peña me dijo, yo fui a la reunión, escuché, expuse, y sé que Peña es un hombre muy capaz, Rafael Peña, la persona contratada para la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sé que es un hombre preparado, ultra preparado, con una vasta trayectoria y con una vasta experiencia dentro y fuera de fronteras. Pero él dijo, yo en determinado momento, cuando vi que empezó el cruce de declaraciones y aparecieron temas políticos, como que me hice a un lado, dijo él. Por eso te lo pregunto si hubo... No, a ver, son... Peña, por supuesto, en su trabajo y en su función podrá tener opinión. Además, él estuvo más en contacto que nosotros con este tema. Nosotros, la verdad, no tuvimos en contacto con este tema, en virtud, como te decía anteriormente, que cada uno maneja su área y, en definitiva, es responsable de llevar cada área adelante, ¿no? Tendrá su opinión. Yo no tengo ningún elemento para decir que haya ningún tema político. Esa es la realidad. Dijeron acá tanto el presidente Nacional como el presidente de Peñarol que hubiesen esperado que previo a un hecho tan histórico como este, de jugar en los respectivos estadios, vos hubieses mantenido una comunicación con ellos, te hubieses comunicado, hubieses tenido una reunión
y que esa reunión no se había originado. ¿Ellos te lo plantearon después a vos cuando tuvieron esta reunión con el Ejecutivo? Sí, nosotros en esa reunión que tuvimos con los presidentes de ambos clubes, digo, hablamos claramente de todos los temas y estuvo este tema arriba encima de la mesa. Yo creo que se dio naturalmente. Tampoco nosotros tuvimos un petitorio especial de los presidentes para que nosotros como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, digo, tomáramos el tema e intercediéramos el tema. Entonces, no fue el hecho de por no meternos o por no llamar o por no convocar a una reunión previa. Simplemente siguió el curso normal de cómo son de la organización de los partidos, donde el área de seguridad, es decir, la maneja el inspector Rafael Peña, y donde en realidad, es decir, para nosotros no hubo ningún petitorio especial. Creo de todas formas que más allá de eso y más allá de que vuelvo a insistir en que nosotros no decimos que haya estado todo perfecto, pueden haber errores como uno comete en este tipo o como todos pueden cometer en este tipo de temas o cualquier otro. Más allá de eso, digo, creo que lo más importante fue el resultado final y en definitiva, decir, el clásico ya pasó, ya se jugó y todos sabemos que de acá en más los clásicos cada uno los va a disfrutar en su estadio en función de la localía, ¿no? Para mí eso es muy trascendente, por eso insisto, lo remarco y tiene mucho que ver con la evolución de los hechos y con también saber valorar y apreciar esa evolución, ¿no? Es decir, cuando las cosas están mal pasamos diciendo que las cosas están mal y repetimos que las cosas están mal, pero cuando vamos superando obstáculos y aparece otro tema, nos enfocamos en ese tema y perdemos de vista, decir, la historia que venimos recorriendo. Entonces, por eso yo reitero esto, que el hincha de fútbol hoy está reclamando jugar en su estadio porque, bueno, se pueden dar las condiciones, para mí es algo maravilloso. Lo que pasó el otro día, por ejemplo, el campeón del siglo, que yo lo miré por televisión en partido de Copa Libertadores, donde el propio público, la propia gente condenaba a un hincha de su propio club por el hecho de que sabía que estaba haciendo algo mal, realmente creo que muestra una evolución desde el fútbol muy importante que también toda la sociedad y el fútbol mismo la tiene que apreciar y la tiene que valorar en su justa medida. A ver, los otros días acá plantearon también los presidentes de Nacional y Peñarol algo que a mí me parecía bastante lógico. Dijeron, nosotros nos pidieron que invirtiéramos. Invertimos $1,5 millones en cámara de reconocimiento facial. Después invertimos también un dinero muy importante que supera $1 millón anuales en seguridad, que es una inversión muy, pero muy importante. ¿Por qué nos obligan a ir a jugar al Estadio Centenario y nosotros tener que pagar 30 pesos por persona para pagar las cámaras de reconocimiento facial de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol y arriba tener que pagar el alquiler del estadio cuando nosotros tenemos nuestro propio estadio como para poder jugar? Eso te lo plantearon los otros días y vos creo que dijiste que no podías hacer excepciones con referencia a otros clubes. Sí, hablamos también de ese tema y nosotros desde nuestro punto de vista, lógicamente poniéndonos en el lugar de los presidentes, evidentemente que también entendemos el planteo, porque es decir, como se transmitió el tema respecto a este punto económico, evidentemente, es decir, también le asiste razón. Ahora, el problema es que, como te decía anteriormente, todo tiene una historia. Acá todos sabemos también, digo, que es decir, en noviembre del 2016 no se jugó un clásico porque, casi matan a una persona, a un policía, es decir, con una garrafa que tiró de la tribuna. Entonces eso pasó, y eso pasó no hace mucho tiempo. Estamos hablando de un año. Entonces, todos los temas y todas las cosas tienen una evolución. Creo que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de los temas de violencia. Con todas las acciones que se han realizado, vuelvo a reiterar en forma conjunta, todos los actores han colaborado, los clubes han colaborado muchísimo, el propio Peñarol cambió muchísimo el tema de seguridad, eso es clarísimo, pero bueno, tiempo al tiempo, y en definitiva, reitero, este clásico se jugó una vez más en paz, y los próximos clásicos, cada uno lo va a poder disfrutar en un hecho histórico, que va a ser seguramente un hecho histórico, lo va a disfrutar cada uno en su cancha, ¿no? Voy a pasar ya a los otros temas que tenemos, que son variados. Pero te voy a hacer una última pregunta sobre este tema. En determinado momento te pregunté si esto podía llegar a tener alguna connotación política. En su momento, Bauzá salió de la Asociación Uruguaya de Fútbol, entre otros factores, por una decisión política, bajo el gobierno de Mujica. Y esto es plenamente claro. Aquel que está en el microclima del fútbol sabe perfectamente que fue irse Bauzá y apareció otra vez la policía. Y le pusieron todo tipo de trabas hasta que Bauzá se fue de la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora te lo pregunto directamente.
Se habla, bueno, yo hablé con él y él me dijo que lo va a decidir después del Campeonato del Mundo, de que Eduardo Burafia sería nuevamente candidato, ya lo fue contigo, los dos pugnaron por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol y terminaste ganando vos la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, a Burafia está cerca del gobierno, es un hombre que Tabaré Vázquez ha colocado en un puesto neurálgico para, digamos, llevar acciones en forma conjunta con Argentina y con Paraguay para organizar el Campeonato del Mundo del 2030. Y vos me decís que hace un año que no mantenés un contacto con Jorge Vázquez. Yo te pregunto si por ahí vos no vislumbrás una cuestión política, como que de repente no serías vos un candidato que el gobierno viera con simpatía y de repente podría existir en el caso de Eduardo Burafia. Te lo pregunto directamente. No, sí, me lo estás preguntando directamente. No, pues yo te digo, te hice el reconto para que aquellos que nos miran, porque muchas veces la gente, uno pregunta y hace una charla con un invitado y la charla parece que fuera del microclima del invitado con uno. Traté de escenificar un poco el tema para el que no está dentro del microclima del fútbol tenga un poco el escenario del asunto. Bien, bueno, insisto que yo no tengo ningún elemento para sacar ninguna conclusión de que haya un tema político, en este caso del gobierno, hacia mí, no tengo elementos. Después, bueno, digo, también hay hechos que has marcado que son realidad, es decir, que son verdad. Creo que el presidente de la República ha distinguido a Eduardo Burafia con un cargo muy importante, como es ser coordinador de la Comisión del Mundial 2030, y estamos trabajando junto con Eduardo, porque nosotros, en representación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, componemos ese grupo de trabajo, pero eso no creo que implique, decir, digamos, una posición del gobierno respecto al tema elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Además, la historia de este país y la historia de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol marca por ahí algunas diferencias con países vecinos, donde los gobiernos nacionales tienen alguna incidencia en este tema. Acá, por lo menos desde mi punto de vista, la democracia se respeta, el Estado cumple su rol y las asociaciones civiles y privadas, como son la Asociación Uruguaya de Fútbol, se manejan dentro de, es decir, su propio sistema. Y en definitiva, esa es mi opinión al día de hoy. Después, por supuesto, hay hechos que cada cual pueda sacar conclusiones o interpretar otras cosas, pero en definitiva, si también uno tiene que guiarse por los datos objetivos, por lo que pasa en la realidad, y no por especulaciones, ¿no? En determinado momento le pregunté también directamente a Eduardo Burafia si era un hombre de Casal. Y él me dijo: Julio, no seas malo. Todos sabemos que el candidato de Casal en las pasadas elecciones era el escribano Wilmar Valdés. ¿Vos qué decís a eso? Y yo también me manejo por los datos de la realidad. Es muy difícil que fuera candidato de Casal cuando yo no conocía a Paco Casal. No tengo el teléfono al día de hoy de Paco Casal. No lo tengo. Ni yo se lo pedí, ni él me lo dio. Entonces digo, a ver, en esto, todos nos conocemos acá en Uruguay. Eso a veces es desventaja, pero a veces es una ventaja. Yo tengo 25 años de trayectoria en el fútbol y la mayoría de los dirigentes de fútbol, es decir, realmente conocen cuáles han sido mis pasos, mi actuación, en el acierto o en el error, digo, pero saben perfectamente quién soy. Digo, además, digo, reitero, es decir, digo claramente y le digo al público, es decir, Casal no es ningún cuco. Ser amigo de Casal no es una deshonra. Yo no lo soy. Pero le digo, no porque, digamos, sea una deshonra, sino digo, porque las circunstancias de la vida lo conocí recién ahora por el hecho de que fui presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y es el empresario que tiene y el dueño de la empresa que tiene los derechos de televisión de fútbol uruguayo. Digo, es decir, eso no implica que no me siente a conversar con él. De hecho, estuviste con él hace poco tiempo. Claro, he conversado muchas veces. Es decir, ¿cuál es el problema de conversar o no con Casal? Entonces hay que demistificar algunas cosas y hay que dejar de utilizar también algunas cosas para, o sacar un rédito o, digamos, justificar una posición. Acá hay que ser claro, es decir, Casal hace 20 años que está en el fútbol uruguayo, es decir, tiene sus cosas a favor, tiene sus cosas en contra, tiene sus amigos, tiene otros que no son amigos. Yo simplemente lo que tengo que cumplir es la función de defender el fútbol, es decir, en acuerdo o en desacuerdo con Casal o con el que sea, o con Casal o con otro. Es decir, mi función es defender el fútbol y defender la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es precisamente la que organiza el fútbol de este país. Eso es lo que tiene que hacer En determinado momento vos dijiste que te ibas a reunir con Casal
para de alguna manera lograr modificar el vigente contrato que tiene hoy Casal hasta diciembre del año 2025, producto que la realidad económica de los clubes es absolutamente paupérrima. Clubes que en su momento le dieron la posibilidad legítima a Casal de tener los derechos hasta el año 2025. Si yo soy Casal, sinceramente, vengo y me reúno contigo, vos me decís, a ver, Paco, tenemos que cambiar este contrato. Este contrato, la verdad, sinceramente, hoy tiene muerto a los clubes económicamente. Pero Casal lo tiene legítimamente firmado. ¿Por qué? Porque los dirigentes de los clubes, varios de los dirigentes de los clubes, le firmaron algo que no le debieron haber firmado. No todos. Y todos sabemos quiénes son. Entonces, ¿qué te va a decir Casal? ¿Qué me vas a dar vos a mí? Porque eso lo vas a hacer, supongo, en algún momento, charlar con él. Ha quedado una conversación pendiente que no se ha dado porque, lógicamente, como no tengo el teléfono de Casal, digo, tengo que esperar que por él o por interpuesta persona, es decir, lógicamente, se comunique con nosotros. Pero eso precisamente fue en esa conversación que yo mismo te conté en la radio. Tuvimos de casualidad en un viaje a Lima, donde coincidimos y estuvimos conversando de todos estos temas y quedamos precisamente para hablar de esos temas, porque hay que hablarlos, porque si uno tiene un negocio, está asociado con una empresa que tiene hasta el 2026 y hay cosas que no están funcionando, lo que tiene que hacer es hablarlo con su socio, no con otro. Primero lo tiene que hablar con su socio. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, ya se lo manifestamos y esperamos simplemente, digo, que las ocupaciones que tiene Casal a nivel internacional le permitan bajar a Uruguay y poder hablar de estos temas. ¿Vas a ser presidente? ¿Vas a ser candidato a la presidencia de las próximas elecciones? No, no lo sé. Es una decisión que no hemos tomado. Lo que sí, en los últimos días hemos tenido algunas llamadas de algunos clubes que me han manifestado la intención de que quieren apoyar una reelección, pero todavía queda un mes muy duro, como es el mes de mayo, sobre todo por la preparación de la selección nacional y también por otros proyectos que ya se van a enterar estos pocos días, que tenemos previsto lanzar para el futuro. Y bueno, en definitiva será, en el momento adecuado tendremos que evaluar esa situación. ¿Pensar el campeonato del mundo? Y seguramente que sí, es muy factible que sí, pero... ¿Cuánto influye que Uruguay tenga una gran actuación o no tenga una gran actuación para eso? Lo que pasa que, es muy relativo, digo, porque si bien, los votos no te lo dan, esto es política... Lo da la gente. Pero, de cualquier manera, hay una temperatura ambiente. Bueno, el fútbol es un gran estado de ánimo, exacto. Eso es claro, ¿no? Nos pasa a todos, no solamente con la selección, sino también a nivel de clubes, es un gran estado de ánimo. El resultado siempre ayuda. Ahora, hay muchas cosas importantes por pensar, por proyectar, por hablar, porque es muy importante en este momento que está el fútbol uruguayo, de todos estos temas que estamos hablando, que hay cosas muy positivas, como por ejemplo estábamos hablando y discutiendo de la polémica que se armó en torno a la fijación del clásico porque los equipos quieren jugar en sus escenarios, algo impensado hasta hace, como decíamos, 1 año y medio, o sea, eso marca una evolución. Pero hay otras cosas que evidentemente quedan por conversar y por charlar, como es, por ejemplo, el tema que estamos tocando también recientemente, del tema de la situación económica local, del tema de la renegociación de los contratos de los derechos de televisión. Por lo tanto, creo que esto no es solamente decir sí, me siento, sigo, no es seguir por seguir. Acá creo que estamos en un momento de inflexión, en un momento bisagra, sobre todo referente al fútbol local, que debemos analizarlo y que debemos conversarlo con todos los actores para ver realmente y para buscar transitar hacia un futuro mucho mejor de lo que vivimos. Bueno, se vienen temas importantísimos para el segundo capítulo, que realmente los hay y muchos, por cierto. Estos no eran menores, ¿no? Estos no eran menores. No, estos no eran menores, ni que por supuesto que no eran menores, pero los otros también son muy, pero muy importantes. Así que ahora vamos con la señora Sandra Rodríguez y posteriormente continuamos con la segunda parte de la nota con el presidente de la AUF. Gracias, Julio. Y aquí tenemos el obsequio para nuestro invitado y llega de la mano de los amigos de Sebamar, este pack de Gillette para que mantenga el señor Valdés siempre la mejor afeitada. Contarte de la segunda edición profesional. Médico integral. Cobertura total de asistencia médica. Bien, retornamos a la segunda parte de la entrevista con el presidente de la AUF. Hay un tema, antes de meternos en todo el tema del Mundial, hay un tema que no deja de ser complicado, que está vinculado con el señor Zuloaga. Zuloaga es una persona encargada de la seguridad
particularmente cuando juega la selección nacional. Él está muy cerca de los jugadores, obviamente, y del técnico de la selección nacional. Zuluaga participó en servicios de inteligencia durante la dictadura militar de nuestro país. Producto de esa circunstancia y otras cosas que yo no tengo las pruebas en este momento, como para poderlo avalar, algunas asociaciones de derechos humanos se apersonaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol pidiendo de que ustedes prescindieran de los servicios de Zuluaga. ¿En qué está ese tema puntualmente? Bueno, como decía Julio, sí es un tema lógicamente sensible y público y a su vez complejo. Nosotros recibimos un petitorio de audiencia, es decir, invocando una representación importante de organizaciones de derechos humanos y también respaldado por muchas agremiaciones. En ese sentido decidimos recibir a una delegación de estas organizaciones, la cual, bueno, manifestaron decir que venían también a dejar una serie de documentos. Así ocurrió, también casi simultáneamente el señor Zuluaga presentó un escrito a través de su abogado, invocando también en ese escrito la presentación de una denuncia por parte de él frente a los reclamos que se hacían. Y bueno, lo que queda ahora es nosotros, junto con nuestros compañeros y también con el debido asesoramiento, ver esos documentos y dentro de nuestras competencias también tomar una posición, ¿no? Digo nuestras competencias porque sabemos que no hay hoy una causa judicial a título personal en contra del señor Zuluaga. En ese sentido, el señor Zuluaga cumple una función muy específica, que es estar acompañando a la seguridad de la selección nacional en todos los viajes y en todo lo que tenga que ver con la actividad de la selección. Eso crea una visibilidad importante, pero en definitiva también nosotros tenemos que actuar de acuerdo a derecho, respetando todos los derechos de las personas, ¿no? ¿Esta decisión llegará antes del Campeonato del Mundo? Nosotros lo que le dijimos precisamente a esas agrupaciones y agremiaciones, que más allá de que se compartiera o no la posición de la AUF, nosotros íbamos a tratar responsablemente el tema y pensábamos tomar una posición y a su vez comunicarla públicamente, por respeto a todos, por respeto a lo que significa un tema de esta naturaleza y vuelvo a reiterar, siempre dentro de nuestra competencia, es una asociación civil privada, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y no tenemos, digamos, roles de justicia, pero sí también somos sensibles a algunos temas que los que tenemos 50 y pocos años también vivimos y sabemos lo que ocurrió en el país durante esos años, ¿no? Bueno, uno de los temas que ha despertado polémica es la hipótesis de hacer el Campeonato del Mundo del 2030 en nuestro país y de hacer una fortísima inversión económica en el Estadio Centenario para que sea uno de los escenarios de cara a las 2 sedes que va a tener Uruguay en el Campeonato del Mundo. ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Bueno, cada vez que se organiza un mundial o se presenta como posible sede de una Copa del Mundo en países donde por ahí no son desarrollados, siempre se crea este tipo de polémica. Pasó en Sudáfrica, pasó en el Mundial de Brasil, donde hubo polémica hasta ya comenzado el Mundial. Y lo que uno piensa es que también el Mundial da una oportunidad no solamente de conocimiento del país, de relacionamiento con el mundo internacional, sino que si se racionaliza la inversión de la infraestructura puede ser importante para el desarrollo posterior también del fútbol. El tema es que no hay que fallar precisamente en esa estrategia. En ese sentido nosotros pensamos que puede llegar a ser un aspecto muy importante el hecho de que, bueno, el Estadio Centenario, que hoy necesita una inversión sí o sí, se haga o no se haga el Mundial, el estadio necesita una refacción y un ayornamiento a lo que es el mundo y el fútbol internacional. Y hoy por hoy tenemos, creo, 2 estadios muy importantes también en el país, como son el Campeón del Siglo, que es un estadio nuevo, y como es también el Gran Parque Central, que es un estadio, digamos, que Nacional lo viene recuperando, lo viene refaccionando y va a quedar, según me han dicho, o las informaciones, va a ser un estadio como algo así para 40.000 personas o algo más. Yo creo que ahí, tomando como base estos 3 estadios, se puede lograr, primero, presentar al mundo una imagen acorde a lo que es una Copa del Mundo,
Y en segundo lugar, minimizar, otra vez tener no minimizar, pero sí, con mucho menos dinero o mucho menos inversión, se puede lograr precisamente, es decir, tener 3 estadios importantes. Por supuesto, si el país llegado, uno está pensando con el hoy y en cómo vive en el presente. Digo, si el país, en los años venideros estuviera en una condición en la cual le permitiera hacer una inversión en el interior o en algún punto en algún otro punto del Uruguay, también es importante, porque también es importante tener otro estadio, digamos, en un lugar del interior del país. Se va a hacer una presentación ahora durante el Campeonato del Mundo, ¿no? Recordemos que se va a elegir la sede del Campeonato del Mundo del 2026. Ya democráticamente ha dicho Donald Trump, con su estilo tan particular, que no se atrevan a no nominar a Estados Unidos como sede para el Campeonato del Mundo del 2026. Esto estaría dejando como competidores a China, por ejemplo, a Marruecos, por ejemplo. Estaría dejando a Nueva Zelanda con Australia, por ejemplo, que también quieren ser sedes del Campeonato del Mundo. ¿Realmente crees que Uruguay puede llegar a ser, con Argentina y con Paraguay, sede del Campeonato del Mundo del 2030? Sí, yo lo creo que puede ser. Por supuesto que hay que... ¿No es una utopía esto? No, no es una utopía. Recordemos que se cambió el sistema. Antes se elegía la sede del Campeonato del Mundo por parte del Ejecutivo de la FIFA. Para terminar con el tema de corrupción que hubo y todo lo demás, ahora se elige por parte de los 211 integrantes que tiene la FIFA. ¿Es correcto? Es correcto. Eso va a pasar ahora en el próximo Congreso en Moscú, que es el 13 de junio, donde se va a votar precisamente la sede la sede conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, o Marruecos, que es el otro postulado. Yo creo que no es una utopía. O sea, mirado hoy, si lo miramos con la perspectiva de cómo estamos hoy, sí, uno puede decir sí es una utopía, pero por eso se ha comenzado con tanto tiempo de anticipación a trabajar con un fuerte respaldo de los gobiernos nacionales de los 3 países. Lógicamente, desde el punto de vista de infraestructura, el que va a soportar el peso del Mundial va a ser Argentina, porque es la que va a tener la mayor cantidad de sedes. Pero estratégicamente es muy importante instalar el tema en el mundo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la fecha que se conmemora. Y claro está que precisamente también esa fecha hace que sea un mundial muy apetecible para otras sedes, porque cualquiera quisiera tener la oportunidad de organizar la Copa del Mundo, donde justamente la FIFA festeja los 100 años de la primera, de la creación de la Copa. Pero yo creo que lo importante en esto también es convencernos, no solamente nosotros, sino que todos nos convenzamos, que la gente se convenza de que realmente es un hecho histórico y es un hecho muy importante para estos países y para esta región organizar la Copa del Mundo del 2030. Te pido a ver si podemos hacer un ping-pong porque me quedan temas muy importantes y no tantos minutos. Hace pocos días atrás en Colonia se lanzó el Campeonato del Mundo Sub-17, que se va a jugar en el mes de noviembre acá, donde se le asignó un papel muy importante a Lugano dentro de este Campeonato del Mundo Sub-17 femenino. Durante ese mes no va a haber actividad futbolística. ¿Esto es un mandato de la FIFA, que no haya actividad futbolística a nivel interno, o es una decisión que toman ustedes particularmente? Concretamente, no hay una reglamentación de prohibición, pero sí hay una fuerte recomendación de la FIFA. Y en segundo lugar, nosotros creemos también que tendremos que definir como federación, como asociación, como fútbol y como país, qué es lo que queremos. Albergar un mundial femenino sub-17, conseguir una sede para Uruguay con los problemas también de infraestructura que tenemos, es algo muy importante y muy interesante. Creo que los uruguayos debiéramos pensar desde ese punto de vista. Yo entiendo los clubes, el campeonato, los presidentes, los técnicos, los jugadores, por supuesto, mirados de ese punto de vista. Ahora, uno tiene el deber de mirar por encima de esas cosas que son muy importantes, pero que el mundo hoy esté hablando. Si vos entrás a la página de la FIFA, casi todos los días hay menciones a lo que es la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-17. Se hizo un lanzamiento en el Salón de los Pasos Perdidos hace unos meses, el año pasado, es decir, como lanzamiento del Mundial, en el Palacio Legislativo. Ahora se hizo un hermoso acto en Colonia, también como sede de la Copa del Mundo, y es abrir al Uruguay al mundo.
como cualquier otro evento que se hiciera acá, si se hiciera un mundial de básquetbol, como también seguramente se va a hacer, como se hiciera en cualquier otro deporte o en cualquier otra parte, como se hace, por ejemplo, en un congreso internacional donde vienen todos los países. Digo, yo creo que es muy importante y además, tomando en cuenta que también este mundial femenino deja infraestructura para los propios clubes profesionales, porque se han hecho acuerdos en los cuales hay mejoramiento de instalaciones, de canchas, de vestuarios y de otras instalaciones que van a quedar precisamente en beneficio de todo el fútbol y también de los clubes profesionales. ¿Y el tema de Lugano? Lugano ha sido designado precisamente como embajador, pero te voy a dar otra primicia que está referida no con el Mundial Sub-17 femenino, sino también con el Mundial de Rusia, donde seguramente Diego Lugano y también, tal vez, si sus compromisos se lo permiten, Diego Forlán, estén presentes en Rusia en algunos de los partidos de la selección nacional, en un acuerdo con la Conmebol, como difusión precisamente de los países sudamericanos a través de sus figuras. Así que bueno, estamos en breve por confirmar esa presencia, pero es muy probable que los dos Diegos, tanto Diego Lugano como Diego Forlán, estén en Rusia acompañando alguna actividad de la selección nacional. Bueno, eso es muy, pero muy importante. Otro aspecto trascendente, competencia interna. Se le achaca de alguna manera al Ejecutivo que ha hecho una gran tarea con la selección nacional, que tenemos un proyecto de selección nacional primermundista, pero que tenemos un fútbol interno absolutamente deficitario, complicado, económicamente en una situación muy, pero muy compleja. ¿Tenés ideas de cara al futuro de cómo modificar esta realidad que hoy por hoy ostenta el fútbol uruguayo? A ver, primero que respeto todas las opiniones, pero no la comparto. Es decir, este Ejecutivo desde un principio comenzó a trabajar de cara al fútbol profesional. La selección la potenció, es cierto, porque la selección precisamente genera recursos que nos han permitido también en 4 años, a pesar de que al principio hubo muchas dificultades económicas, al fútbol profesional fueron volcados desde los recursos que genera la AUF a través de la selección nacional, 10 millones de dólares. ¿Ah? 10 millones. 10 millones de dólares. En segundo lugar, no nos quedamos solamente en eso, sino que en definitiva, es decir, todos los proyectos de infraestructura que hay en marcha y algunos concretos y otros casi por vía de concretarse, como es el caso de la eliminación de Defensor, como es el caso de las mejoras en el Parque Viera, como es el caso de la mejora de vestuarios en River Plate, en Plaza Colonia, no quiero nombrar, me voy a olvidar de algunos, en el Estadio Charrúa. Es decir, todo eso se ha hecho por una política que ha tenido este Consejo Ejecutivo, que por primera vez en la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ha destinado y ha convencido a la Conmebol y a la FIFA que dineros que venían para el desarrollo de las federaciones y exclusivamente de la selección, fueran destinados también al fútbol interno y al fútbol local. Es decir, eso en primer lugar, un punto que quiero destacar. Un segundo punto, inmediatamente que nosotros terminamos con la valoración de la marca selección y de la marca celeste, también hicimos un estudio y una valoración de lo que es el fútbol local. Y por eso es que hoy queremos conversar con la empresa de derechos de televisión, queremos conversar con Casal de esos números, porque nosotros hicimos y mandamos a hacer un estudio que podrá ser discutible, que se discuta, bueno, se podrá discutir, pero en definitiva, es decir, nunca se había hecho. Nosotros encomendamos ese trabajo y tenemos el material encima de la mesa para cuando nos digan, no, esto vale tanto, saber científicamente o tener una base para poder discutir. Creo que faltarán muchas cosas, acepto que puedan haber errores, pero no puedo compartir de ninguna manera que se diga que solamente miramos hacia la selección nacional. Me queda la última, a ver, me quedarían 1000, pero te voy a hacer la última. Me olvidé el tema, perdóname, un segundito, todo lo que hablamos de seguridad. Es decir, la Asociación Uruguaya de Fútbol invirtió en el Estadio Centenario y las cámaras de seguridad. La Asociación Uruguaya de Fútbol invirtió en recursos humanos en seguridad. Eso es afectado a la liga local. La Asociación Uruguaya de Fútbol y el Consejo Ejecutivo firmó un contrato con una empresa, digamos, de emergencia médica, en el cual es sponsor de la selección nacional. Sin embargo, la mayoría de los servicios, el 80%, van destinados a la liga local. Me queda esta que es muy importante. La firma del nuevo estatuto o la aceptación del nuevo estatuto, la votación del nuevo estatuto de parte de la FIFA. Que eso es muy importante para la gente que nos está mirando, que de repente no tiene mucha idea de lo que estoy hablando. Los clubes uruguayos deben votar un nuevo estatuto mandado por FIFA que eleva a 31 a las personas
que van a elegir al nuevo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a diferencia de las 18 que votan hoy al ejecutivo. Pero, aparte, entre otras cosas, ahí están la licencia de clubes profesionales, ahí está la necesidad, por ejemplo, de darle participación al fútbol de OFI, ahí están más votos también para la segunda división profesional. Ahí ha habido una polémica, porque algunos han pateado la pelota para adelante, con este tema se viene desde hace 2 años, y no lo votan, y no lo votan, y no lo votan. Vos has dicho en determinado momento que puede haber una sanción por parte de la FIFA para la Federación Uruguaya de Fútbol. Resumímelo en el menor tiempo posible, cómo termina esta historia. A ver, Uruguay es una asociación miembro afiliada a la FIFA, que tiene sus beneficios de participar en el Campeonato del Mundo, afiliada a la Conmebol, participa en las Copas Américas, recibe dinero de FIFA de proyectos de desarrollo, por ejemplo, los que yo te estaba comentando, y en definitiva también la FIFA te exige determinados estándares que uno tiene que cumplir. Lo que ni más ni menos se exige es precisamente eso, de acuerdo a un estatuto modelo que tiene. Eso es lo que se vino trabajando, eso es lo que no se ha votado, y en definitiva la FIFA sigue sus procedimientos, y más con un Uruguay que ya no solamente, te quedaste corto, no solamente hace 2 años, viene desde el año 2013 con este tema, sí. Y para la FIFA, es decir, es claro que llegó el momento de que Uruguay deba, en definitiva, ayornarse y votar el estatuto como corresponde. Muy bien, señora. Bueno, estamos despidiendo al señor Wilmar Valdés. Le aclaro una nota que en espectacular. Pocos minutos más tengo que estar en el Parque Nassasi. Exactamente, lo hago por usted también. Lo hago por usted. Lo despedimos con el obsequio de los amigos de Julio Selman. Gracias. Y a los televidentes les digo que también pueden conocer la variedad de prendas con la calidad de Julio Selman y aprovechar los grandes descuentos. Pasen por cualquiera de los locales, Andes 1415 Montevideo, y en Punta del Este, en Punta Shopping y la 31 y Gorlero. Julio Selman, asesorate llamando al 2900-2255 para trajes de novios y padrinos. Gracias, presidente, por estar acá y acompañarnos. Gracias, Julio. Buen relato. Gusto, como siempre. En el día de hoy. Muy amable. Hacemos una nueva pausa aquí en Punto Penal. Le mandamos un saludo a la familia Suárez Batista que nos está mirando, a César Suárez que está cumpliendo años, y ya venimos porque queda mucho más Punto Penal para compartir con ustedes. Con 10 pesitos llenas el matecito con